Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio 5, versículo 22. Deuteronomio 5, verso 22. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando ustedes oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y aún éste vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye las palabras, y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú no las dirás. Todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amén. Aquí vemos esto que llama Reina Valera el terror del pueblo. Aquí vemos cuando Moisés sube al pueblo y el pueblo escucha las palabras del Señor en el monte. El pueblo temió y le dijo a Moisés que fuese a hablar él con el Señor y les trajese la palabra a ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. ¿Por qué? Porque vieron un hecho tangible, una presencia terrible, y tuvieron temor. Tuvieron temor porque hubo un hecho literal en medio de ellos, y el terror los sobrecogió. Pero cuando el terror los sobrecogió, ellos escogieron el camino que para algunos siempre va a ser el más fácil, que escuchar a Moisés y Moisés le dijese a ellos. Y este camino, para uno el creyente, no es un buen camino, porque Dios nos ha llamado a nosotros a conocer, a escudriñar y a saber todas las cosas. ¿Se ve? Este pueblo escogió que Moisés recibiera las palabras de Dios para que se las trasladase a ellos. Ellos pudieron haber buscado un mejor camino, que Dios les hablase a ellos directamente así como lo hacía, y ellos temer a sus palabras. Mas ellos dijeron: lo que tú nos dijeres, nosotros oiremos y haremos. Ciertamente Moisés era un hombre de Dios, era un hombre que no iba a pervertir las palabras del Señor, pero no es el caso. El caso no es que haya alguien que uno diga: no, esta persona es íntegra, es alguien del Señor, y lo que él hablare yo escucharé. No. ¿Por qué? Porque alguien puede ser íntegro hoy y mañana no serlo. Alguien puede ser de confianza hoy y mañana no serlo.
Ahí en el libro de Juan hay una historia en el capítulo 4. Aquí vemos la mujer samaritana. Esta mujer samaritana, Jesús la consigue junto a un pozo. Esta mujer, Jesús les habla palabra y le demuestra con todas las cosas que le dice que ella era imposible que Jesús la supiese, y él se las dice, le demuestra que él es el Mesías. Pero ella va después y se lo cuenta a los de su región. Y cuando los de su región escucharon esto, ellos mismos fueron a percatarse de que esto era así. Y dice que después ellos le dijeron a ella que ellos sabían que ese era el Cristo. Y lo sabían porque ellos lo habían visto. O sea, nos dice en el libro de Oseas, en el capítulo 4, mira esto, vamos a tratar de prestar atención a esto, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nota acá lo que está diciendo Oseas. Oseas dice que todas estas cosas malas, perjurar, mentir, robar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio pasan, se suceden, dice Reina Valera. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de Dios. Pero Oseas dice que no hay conocimiento porque el pueblo lo desechaba. Aquel pueblo prefirió que Moisés escuchara, siempre la vía más fácil, para después ellos escuchar de Moisés. ¿Por qué no ir ellos directamente a escuchar la voz de Dios? ¿Por qué ellos no haberle dicho al Señor, uy Señor, queremos escucharte y obedecerte? Queremos escuchar de ti lo que tienes que decirnos. ¿Por qué ellos no haber solicitado aquello? Prefirieron la vía más fácil. Muchas veces somos así y nos olvidamos de lo más importante, y es porque en realidad lo estamos desechando, que era lo que decía Oseas. Por cuanto desechaste el conocimiento. Cuando uno desecha algo es porque se lo presentan a uno. Cuando uno desecha algo es porque uno lo tiene como una opción. Cuando uno viene a la iglesia, Dios le da el mensaje a uno como una opción. Uno tiene un estilo de vida, Dios le trae a uno la palabra como una opción. Y Dios nos da su mensaje, ahí tienes una opción. Dice Moisés al pueblo de Israel, le dice, aquí pongo delante de ti dos caminos. Si escoges ir por aquí, te irá bendición. Si escoges ir por aquí, te irá maldición. Pero los dos caminos están delante de ti. Israel tenía que escoger por dónde ir. Ahí estaba esa opción de parte de Dios. Igualmente nosotros, Dios nos da el conocimiento, Dios nos trae la palabra para que nosotros escojamos cada día, óigase bien, cada día hacer lo bueno. Porque lo que está diciendo el profeta era que todas estas cosas sucedían en la tierra, sucedían. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desechando el conocimiento. ¿Cuántas veces desechamos nosotros el conocimiento? ¿Cuántas veces nos viene la palabra y no le damos la importancia que ella tiene?
La importancia, porque el mensaje es importante. La palabra es importante. Cuando Dios envía la palabra, créelo, que Dios la envía como algo muy importante. Y en ella hay todo aquello que Dios quiere que nosotros recibamos. ¿Dónde? En la palabra. Mira esto, vamos a ir un momentico al libro de Lucas, en el capítulo 5 de Lucas, y allí vamos a ver algo. Lucas 5. Lucas 5. ¿Estamos allí? Presta atención. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba el gentío? Para oír. Normalmente en estos tiempos nosotros vemos que la gente se agolpa, pero para ver si hay harina, para ver si hay queso, para ver si hay pan, la gente se agolpa, hace esas grandes colas. Bueno, en este tiempo imagínate esa sensación que estaba produciendo Jesús en medio de las personas, pero no era una sensación de estos últimos apóstoles de estos tiempos, que todo es materialismo y todo es una fama, una cuestión. La sensación que Jesús producía era que satisfacía las necesidades del alma. Jesús era alguien que al hablar sanaba el alma de las personas. Y no el alma de todos, no, porque la mayoría no lo escuchaban. El alma de los que lo escuchaban, porque ciertamente las palabras sanan nuestra alma. Cuando estamos en situaciones, dificultades y escuchamos la palabra, ella es la que nos da sanidad. Ella es la que nos da esa paz y esa tranquilidad, y aún la situación no ha cambiado, pero la palabra hace que nosotros cambiemos. ¿Se ve? La misma circunstancia, pero una tierra que ve de otra manera. Entonces la gente se agolpaba para oír esta palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nota esto de Pedro. Pedro dice al Señor: Señor, toda la noche hemos tratado de estar pescando y no hemos podido pescar nada. ¿Cuánto tiempo? Toda la noche. Ellos toda la noche trataron de, aunque sea de pescar algo. ¿Algo para qué? Para tener su sustento. ¿Algo para qué? Para poder pagar sus deudas, algo para sostener su casa, algo para tener con qué caminar, con qué andar y con qué vivir. Trabajaron toda la noche, pero no pudieron pescar nada. Y este Pedro le estaba diciendo al Señor: o sea, nosotros le dimos la vuelta a este lago y no conseguimos ni un pescadito, Señor. Jesús le dijo: tira la red allá, boga para allá y tírala. Pedro dijo: Señor, en tu palabra yo lo voy a hacer. Y esto es lo importante para nosotros, porque nosotros, ¿cuántas veces nosotros no estamos haciendo las cosas? ¿Cuántas veces no tenemos las situaciones? ¿Cuántas veces intentamos hacer algo y no podemos hacerlo? Y no podemos hacerlo, ¿por qué? Porque lo hemos intentado una y otra vez y no nos resulta. Pero no tenemos esa habilidad que tuvo Pedro, que cuando escuchó la palabra del Señor dijo: en tu palabra yo la voy a lanzar. Dice la palabra
que ellos encerraron tantos peces que no podían con las redes y la barca casi se volteaba. Tuvieron que hacerle seña a los otros pescadores que estaban allí pescando, que tampoco habían conocido nada, no habían conseguido nada, para que viniesen y los ayudaran. Porque era tanto lo que habían pescado que no podían ellos solos con eso. ¿Y por qué pescaron tanto? Porque Él lo hizo en su palabra. En su palabra. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De lo que Dios dice, de su palabra. Nosotros tenemos que tener conocimiento, y no un conocimiento de aprender las escrituras. Hay que aprender las escrituras, rotundamente sí, pero no se trata de ese conocimiento. Tener el conocimiento de que esa palabra es vida, de que esa palabra es el camino y de que esa palabra es la verdad. Dios le decía a este pueblo, no hay verdad en medio de este pueblo. ¿Por qué no había verdad? No había palabra. Lo que Dios dice no estaba. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos, pero juzgamos en términos generales? Hoy día toda persona se ha acostumbrado, está viciada a juzgar en términos generales. Nosotros hablamos, por ejemplo, los católicos, decimos que los católicos son apóstatas, son personas que creen en imágenes, adoran imágenes, pero resulta que de la Iglesia Católica salió uno de los más grandes reformistas, como Lutero. Alguien que aunque estaba allí no creía en la reforma, no creía en las imágenes, no podía conciliar con aquello y por eso se levanta contra la Iglesia Católica, Lutero. Sí, vemos que al generalizar nosotros metemos a todos en un mismo pote. Y todos nosotros lo andamos haciendo así, todos generalizamos. Cuando vemos algo, no, esto es así porque los que están allí son así. Entonces, esa manera de pensar es la que nos da a nosotros la manera en que vivimos, porque pensamos así. Cuando Dios dice salir de en medio de ellos, Dios nos está diciendo que saquemos nuestra manera de pensar de donde está el común, de allí. Pedro había pescado toda la noche. ¿Cuál era la lógica? Que si había pescado toda la noche, ahí no había peces para pescar. Eso era la lógica. Pero Pedro tenía que sacar su mentalidad de ahí porque Jesús le estaba diciendo, boga para allá y allí echa la red. Y esto es lo tremendo, porque la palabra es la que nos produce a nosotros lo que queremos, es la que nos da lo que queremos. A veces oramos al Señor y le oramos y estamos insistiéndole, orando. Y Dios nos dice, búscame más, o sea, busca mis palabras. ¿Para qué? Porque ¿dónde está el poder? En la palabra. ¿Dónde está todo? En la palabra. Lo que pasa es que nos vestimos de creyentes, pero somos unos incrédulos. Reina Valera titula esto, la pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque fue un milagro para ellos. Fue un milagro, tanto que Pedro, cuando ve que pescaron tanto, se arrodilló y le dijo al Señor Jesús, Señor, apártate de mí que soy tremendo pecador, le dijo Pedro. Apártate de mí. Porque la pesca tan grande que había tenido, lo que le dio fue temor de estar delante del Señor. Porque vio lo que Él había hecho. Y es tremendo. ¿Por qué? Porque Él vio que lo que había sucedido escapaba a toda lógica. Era alguien que conocía el mar, era alguien que sabía dónde estaban los peces. Las personas que pescan son personas que saben dónde van a tirar la red, saben cuándo es el tiempo, saben cuándo no hay, cuándo hay. Esto es impresionante. Y este hombre cuando vio eso dijo, esto es un milagro. Nosotros los creyentes fuimos llamados a ver los milagros, a creer en lo sobrenatural, a creer que las cosas imposibles vienen y caminamos muchas veces solo con lo que nos es posible. Vaya ignorancia. Entonces estamos desechando el conocimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero conocimiento de Dios nos dice que debemos esperar los milagros. No es que debemos esperar que venga algo natural, no, los
milagros. Si vamos a Marcos 16, a mí me emociona leer este texto, porque es impresionante lo que Jesús dice de nosotros. Y si lo dice Jesús, es cierto. Mira esto. En el versículo 15 de Marcos 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, alumnos míos, que aprendan de mí, que aprendan de mí. Y Jesús dijo: el que creyere se salvará, y el que no creyere será condenado. Pero estas señales seguirán a los que creen. Jesús les dijo: yo les mostraré cuál es la cualidad de aquellos que creen. ¿Cómo son aquellos que creen? Por eso uno, el creyente, identifica al incrédulo. El incrédulo no lo identifica uno porque venga mucho a la iglesia o porque a un servicio diga amén. No, uno lo identifica por su manera de vivir, su manera de andar, su manera de creer a Jesús. Así es que uno lo identifica. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que estas señales seguirán. ¿Qué señales seguirán? Milagros. Milagros. Puras cosas sobrenaturales, milagrosas, que Jesús hace en los creyentes. Solamente en los que creen. No en los que no creen, en los que creen. Pero a veces vivimos y desechamos este conocimiento que Dios nos ha permitido tener a la iglesia. De un conocimiento que Dios ha hecho, algo que Dios ha hecho de nuestro conocimiento, para que nosotros vivamos y sepamos que estas cosas son para nosotros. Amén. Pero muchos viven y quieren andar delante de Jesús, al lado de Jesús, vivir con Jesús, pero estas cosas las tienen como que están por allá. Jesús les dice: si esas señales no les siguen, es porque no son creyentes. Porque los que me creen ven los milagros, dice Jesús. Ven las cosas sobrenaturales, vienen. ¿Por qué? Porque me creen. Y esa es la diferencia. ¿Creemos a qué? Al conocimiento de Dios. Dice Juan que a Dios nadie lo ha visto jamás. Él lo ha dado a conocer. Sencillo. Nosotros conocemos de Dios lo que Jesús nos dio a conocer. Y Jesús nos dio a conocer que nosotros tenemos que tener señales de que Dios está con nosotros. Señales de que Dios está con nosotros, para que podamos avanzar y crecer. Es sencillo. No es una cuestión de que yo voy a fabricar las señales, porque no se pueden fabricar las señales. Las señales no se pueden fabricar. Cuando nosotros somos creyentes, somos personas de testimonio. Personas que siempre estamos viendo alrededor de nuestra vida cosas sobrenaturales que suceden. Cosas que escapan al entendimiento humano. Cosas sobrenaturales que hace Dios. Sí, Dios dice por medio de Oseas: mi pueblo fue destruido porque desechó el conocimiento. O sea, no es que Dios nos destruya a nosotros porque nosotros desechamos conocerle. No, nosotros nos autodestruimos. Porque muchas veces hay personas que Jesús, como por ejemplo ellos, Jesús le hablaba. Dice que Jesús enseñaba, se sentó a la barca y les enseñaba. Esto les enseñaba, lo que quiere decir en nuestro idioma, los educaba, los instruía cómo vivir delante de Dios. Eso es lo que hacía el Señor. Él instruía a todo, a las multitudes, a muchas gentes, a todos, él instruía. A los fariseos los instruía muchas veces, pero los fariseos escogían la hipocresía.
sea, ¿qué es esto? Esta palabra que ahí es traducida por hipocresía, habla de un actor, alguien que actúa. O sea, ellos en vez de tomar el papel de ese tipo de gente, ellos agarran el papel para hacerlo. En vez de tomar la actitud y vivir con esa actitud, ellos prefirieron actuar. ¿Qué hace un actor? Un actor tiene su vida, pero actúa muchos papeles para una empresa de cine, por decirlo así, los telenovelas, igual. Pero él tiene su vida que es muy distinta a los personajes que él actúa. A veces Dios nos corrige, nos instruye y preferimos actuar en vez de corregirnos para avanzar y crecer. Cuando nos corregimos realmente avanzamos y crecemos porque lo que hacemos es real delante de Dios. Cuando no es real, créelo, que postramos y nos postramos, pero no en el sentido de adoración. Nos postramos delante de las situaciones, nos postramos delante de los problemas en vez de resolverlos y avanzar en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque preferimos actuar en vez de tener una actitud en medio de las cosas, que es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque desechamos el conocimiento, porque para nosotros ese conocimiento al parecer no tiene la validez que el conocimiento que nos da el mundo. Porque muchas personas desechan las cosas de Dios porque piensan que son locuras, que no valen la pena. O sea, no le dan el valor que tienen porque tienen cosas en el mundo que para ellos tienen más valor. Cuando hay personas que escuchan sobre estas cosas sobrenaturales, diría alguno, aterriza, estamos en la tierra, velo, toca piso, que es lo que estamos sintiendo, porque no pueden ir más allá, pero con Jesús hay que ir más allá. Si usted quiere conocer y proseguir en conocer al Señor, usted tiene que aprender a ir más allá, porque dice Oseas, pero en el capítulo 6, dice Oseas, en el nombre de Cristo Jesús, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué impresionante esto. En el versículo 4 dice Oseas, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como una nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Por qué? Porque era algo fingido. Pero dice acá Oseas que Él nos dará vida después de 2 días, porque Jesús se levanta al tercer día. ¿Y qué hace Jesús al levantarse? Saca a victoria su salvación. Saca la victoria a la luz, Jesús. Y esa victoria que venía a nosotros los creyentes. Por Jesús levantarse, ahora nosotros los creyentes tenemos esta victoria y recibimos esas cosas sobrenaturales. ¿Quiénes las reciben? Los creyentes, dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen. Porque hay una diferencia, hermano. Nosotros venimos a la iglesia y está bien venir a la iglesia. Debemos venir porque la palabra nos exhorta a no dejar de congregarnos. Debemos estar acá congregados, independientemente de lo que sea. Nosotros debemos estar aquí congregados porque es el mandato de Dios. Pero en la congregación solo matriculamos, entramos, es como cuando alguien se inscribe para ver un curso, solamente entra, pero no ha aprobado el curso. Nosotros matriculamos para estar allí, para recibir, pero el que recibe realmente es el que cree. ¿Por qué Jesús hacía esa acepción? Que mientras hablaba con parábola y sin parábola no le hablaba a nadie, dice la Escritura que Él hacía excepción con algunos porque a sus discípulos les declaraba parte de todas las cosas. Sus discípulos, sus alumnos, los que estaban aprendiendo de Él, los que realmente le interesaba Él.
¿Se ve? Porque aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué no recibimos las señales? Porque realmente no nos interesa Jesús. Porque realmente hay cosas para nosotros más importantes que Jesús. O sea, no somos creyentes. Los creyentes somos los que creemos y los que escuchamos. El creyente escucha una palabra y va y dice: Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero levantar a los muertos, yo quiero hablar en lengua, yo quiero hacer milagros, yo quiero... Ese es el creyente, hermano. Ese es el creyente. ¿Y por qué? Porque dice: si tú lo dices, Jesús, eso es para mí porque yo soy creyente. El creyente se identifica como creyente, porque dice Santiago que la fe sin obra es muerta. Si el creyente no tiene esa actitud, es porque no es creyente. No lo es. Sencillo. Cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es porque lo que nosotros esperamos viene de Dios, hermano. Viene de Dios. No lo vemos, lo esperamos. Pero el creyente actúa por aquello que no ve. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca para algo que no veía. Abraham salió sin saber a dónde iba. Acciones. Nosotros en esas acciones, Abraham pudo haber dicho: no, yo no, ¿cómo voy a salir sin saber a dónde voy? Diría: no, pero ¿cómo tú te vas a ir para allá si tú no sabes ni cómo es eso por allá? ¿Se ve? Porque esas son las expresiones de nuestros padres terrenales. No, y tú vas a hacer esto, no, y si pierdes esto, no. Piénsalo bien, porque no pueden ellos con su mente natural hacer algo cuerdo de esto que es la fe. Ellos no pueden entender que lo que Dios dice es la realidad que viene a nuestras vidas. Es lo que Dios dice. El mundo que tiene hoy, lo que ya Dios ha dicho. Lo que vemos nosotros en el mundo es lo que ya Dios ha determinado. Lo que pasa es que el hombre no lo entiende, Y dice como Salomón dice: el hombre ve las obras del pasado y piensa que tiene algo nuevo, pero tiene lo mismo una y otra vez. Y no se da cuenta que se afana en un trabajo que es penoso. Va a llegar al final de sus días y va a decir: bueno, ¿qué provecho tuve en esto? Yo desde el día de ayer he venido pensando en estas cosas. Uno ve personas queridas de hace tiempo atrás y lo ve uno que ya llegan al límite de su habitación, ya están llegando al final de sus días acá. Y es tremendo porque nos muestra la vida cotidiana, lo que la palabra ya nos dice. ¿Sí? ¿Cuál es la bendición? Dice el predicador en Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Y dice el predicador, en el nombre de Cristo Jesús: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, hasta que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Aquí vemos esta expresión que la hemos usado en varias prédicas, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Esto viene de acuerdo a lo que él viene hablando. Él dice que procuremos serle agradable a Dios, porque uno ve que lo que Dios dice viene sobre la humanidad, y la vida de nosotros va un momento al polvo. Todas las cosas disminuyen. Ya no es la misma ese tiempo viril que teníamos antes, ya hoy no es igual. Esa fuerza de antes, esa manera de hacer las cosas rápidas. Dice que las muelas ya no salen, disminuyen, y ya los ojos se van poniendo chiquitos. Los hombres se van encorvando, dice los hombres fuertes. Esto es para dejar claro que a todos les va a pasar igual. ¿Sí? Dice el predicador que en tanto él procuró enseñar, dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría, y hizo escuchar e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Él enseñó al pueblo. ¿Quién? El predicador de la palabra, el predicador. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué? ¿Qué hacemos los predicadores? Lo que yo hago siempre en los servicios, tratarles de enseñar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. El Espíritu me inspira con el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que las palabras de Dios son las que van a hacer el sí y el amén. Y el que no escuche será condenado. Y el que crea verá las maravillas y las gloriosas obras de Dios en su vida. No es que las verá en otro, las verá en su vida, porque eso es el creyente. En esta generación se enseña a la gente de grandes profetas, grandes apóstoles, pseudoapóstoles, porque son unos falsantes, porque se visten de Cristo, se visten de ungidos, falsos ungidos, como dice la palabra, que vendrían muchos Cristos, pero falsos Cristos. Sí, es lo que vemos ahorita, pero ellos se disfrazan que ellos son los que hacen los milagros y eso. Y la gente expectante que esté en su iglesia, porque ahí donde está el terreno fértil, toda una falsedad. Cuando la Escritura dice el que cree, todo el que cree verá esos milagros, todo el que cree verá esas señales. Yo iré y oraré y la gente se sanará. Yo iré y oraré y la gente hablará en lengua. Yo iré y alabaré a Dios y veré la presencia de Dios en medio de nosotros, porque son milagros que vienen a los creyentes. A los creyentes. Es sencillo, nosotros no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta. Cuando nosotros venimos y adoramos al Señor de corazón, como su presencia llena el lugar y se siente la presencia del Señor, algo real. Pero nunca nos damos cuenta que eso es un milagro que suceda. Es un milagro que eso suceda, pero no prestamos atención a que es un milagro. No lo prestamos. Un día hablamos en lengua y no prestamos atención que eso es un milagro. No prestamos atención. Cuando viene lo imposible y no podemos, y viene y aparece la situación, la solución, pero no de una manera que nosotros podamos hacerla, sino de una manera que Él provee, nos olvidamos de que eso es un milagro. Porque no estamos prestando atención al conocimiento de Dios. Y dice Oseas que conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. ¿Qué es esto? Nosotros vamos creciendo en estas cosas. Creciendo. O sea, empezamos con cosas pequeñas y vamos avanzando. Porque dice allí Oseas, volvamos allí, y él dice en el versículo 3 del capítulo 6, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como el alba está dispuesta su salida. Vemos allí que cuando usted empieza a ver que ya empiezan las 4 de la mañana, empiezan a surcar las 5, ya usted ve que se empieza a despuntar esa alba y empieza a verse esa claridad allí en el cielo. ¿Por qué? Porque ella va a su salida. ¿Se ve? Así somos los creyentes. Cuando creemos, créelo,
que así como el alba somos nosotros. Tenemos el tiempo que vamos a la salida, porque dice Pablo a los Corintios, en Primera de Corintios dice el apóstol Pablo, yo creo que prestemos atención a esto, Dios es bueno y es maravilloso, bendito el nombre de Cristo Jesús, bendita su palabra que Él trae en medio de nosotros para que crezcamos y avancemos. En el versículo 4 de Primera de Corintios dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos esto. Acá vemos que Pablo dice a los Corintios que ellos fueron enriquecidos en toda gracia. Toda gracia le fue dada, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque dice que en toda palabra y en toda ciencia, y que en dones, en todas esas cosas Dios lo había llenado a ellos. O sea, la gracia, Dios se manifestaba en ellos. Su influencia para hacer las cosas santas estaba en ellos. Los dones para hacer las cosas de la iglesia estaban en ellos. Pero ellos estaban esperando algo. Pablo decía, nada le falta, dice Pablo en el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nada nos falta, sí, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Le faltaba solamente eso a los corintios. ¿Y qué es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Juan y Pedro hacen el milagro al cojo, la gente lo veía y los querían alabar, y ellos decían, no nos alaben ni pongan la mirada en nosotros, como que por nuestra piedad se hubiese hecho eso. Sepa que eso se hizo por la piedad de Jesús de Nazaret. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque Jesús manifestando sus obras en ellos. ¿Y sabe por qué? Porque Él dijo, si guarda mis mandamientos, yo me manifestaré en ustedes. Me manifestaré en ustedes, porque el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y yo vendré a Él y me manifestaré en Él. Amén. Jesús manifestándose, los milagros que son para los creyentes, para los que creen, porque los dones es una realidad que Dios los da, pero muchos no lo ejecutan, muchos no lo aplican. Pablo escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, vuelve a arder, vuelve, sopla para que ese fuego se levante nuevamente. Aviva el fuego del don que Dios puso en ti. ¿Por qué? Porque Timoteo se estaba apagando. Porque el don no es una garantía. El don nosotros lo hacemos si nos dejamos guiar por el Espíritu. Porque el don está allí, pero si nosotros nos guiamos por la carne, no vamos a ejecutar el don. Porque el don es Dios operando en nosotros. Amén. Y el don muchas veces, aunque es sobrenatural, son cosas que se hacen en lo natural. Pero la manifestación de Cristo es lo extraordinario. Lo extraordinario, los milagros, Jesús glorificándose en nuestras vidas. Pero lo hace en ¿cuáles vidas? En las vidas de los que le creen. De los que le creen. De los que están dispuestos a creer lo que Jesús dice. Porque esta es la diferencia, hermano. A veces pensamos, no basta escuchar las palabras si no tenemos ese extra, que es la fe. Que es la fe. El entender, esto es para mí. Eso es lo extra. El entender, y eso es lo que Dios espera de uno. Porque sin eso, Dios no se mueve. Sin fe es imposible. ¿Qué está diciendo? Israel escuchó la palabra, pero como por obras de la ley, tropezaron con la piedra. ¿Por qué? Porque ellos tenían que escucharla. Sí, amén, gloria a Dios, escúchala. Pero tienes que aplicarle fe, lo extraordinario. Si no tienes lo extraordinario, olvídate. Olvídate.
Necesita lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? La fe. La fe. La fe que te lleva a que Jesús se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús se agrada de la fe. Recordemos a la mujer sirofenicia, esta mujer griega que se acerca a Jesús y le dice que tenga misericordia de ella. Y Jesús la reprende y le dice: mujer, no está bueno tomar el pan de los hijos. Y esta mujer apela a Jesús humillándose y le dice: aún los perros que estamos fuera lamemos las migajas de los panes que caen al suelo, Señor. Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Se manifestó en su vida y el milagro pasó, sucedió. ¿Por qué? Porque esta mujer operó como Dios espera que nosotros operemos, con fe. Con fe. Si no hay fe, el milagro no pasa. La fe es para que los milagros pasen. Hay personas que les cuesta entender, aún con años en el desierto, que el desierto es para que haya fe. Porque Dios le dijo por medio de Moisés al pueblo, vamos a ir a Deuteronomio. Dios es bueno y es maravilloso. En el versículo 8. Vamos a leerlo en el capítulo 8, desde el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. La palabra, aquella palabra que por el oírla nos da fe. Amén. Y la fe es lo que nos permite vivir por lo que esa palabra dice. Repito, esa palabra que al oírla nos da fe. Y esa fe nos permite vivir por lo que Él dice. Amén. Oímos lo que Él dice y nos da fe. Esa fe nos permite vivir por lo que Él dice. Aunque no pase, vivimos por eso. Y se cumple la escritura: el justo vivirá por su fe. No desechamos el conocimiento, aprobamos el conocimiento. Y esto es importante, porque mientras Osea dice: por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y esto no es de que olvidemos un texto, como el texto recita. Esto habla de que no tomemos el conocimiento como algo aprobado, no tener en cuenta a Dios. ¿Se ve? Esto habla de esto. Mientras Osea dice: yo me olvidaré de tus hijos, Pablo dice al carcelero: serás salvo tú y tu casa. ¿Qué diferencia, no? Cuando aprobamos a Dios con fe, viene la salvación a nuestro hogar, a nuestra familia. Pero cuando lo reprobamos a Dios, Dios se olvida de nuestra descendencia. Qué impresionante es Dios. Lo que puede hacer la fe y lo que puede hacer la falta de fe, eso el creyente lo sabe. Créalo porque lo sabe, porque tenemos ese conocimiento y por eso nos aplicamos en fe. Nos aplicamos en fe, porque vienen los tiempos donde viene la duda, donde parece la desesperanza, donde parece que no va a ser. Vienen, pero en ese tiempo donde nosotros nos fortalecemos para que en nuestra boca esté lo que Él dice. Y esta es la diferencia. Y podemos ver tiempos sombríos. Tiempo sombrío, como dice David, valle de sombra de muerte, tiempo sombrío. Y nosotros declarando: Él lo hará, Él proveerá. Eso es lo que agrada a Dios. Eso es lo que trae los milagros, eso es lo que trae las maravillas. Tiempos sombríos. Imagínate que tú te bebas un veneno ahorita. ¿Qué vas a decir? Bueno, hermanos, despidámonos porque yo ya no creo que esta me salve.
Dices eso si no tienes el conocimiento de Dios aprobado. Pero si tienes el conocimiento de Dios aprobado, tú vas a decir esto. Tú vas a decir esto. Si bebiere cosa mortífera, no le hará daño. Eso es lo que tú vas a decir. Y créelo, que no te hará daño. Alguno diría por allí, como siempre vienen los pero. Pero aquel lo hizo y no pasó así. No era creyente, sencillo. Alguien me dice lo contrario, yo le digo, no era creyente. Y si no pasa, cállate. Cuando alguien me dice a mí, y si no pasa, cállese. ¿Por qué? Porque no quiero palabras de incredulidad, ¿se ve? Nosotros los creyentes somos así, radicales. No, pero no me hables, no quiero hablar contigo. Sencillo. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando lo que Dios dice. Lo que Dios dice. No, pero es que yo lo hice. No, Señor, no hablemos más. Yo quiero lo que Dios dice. ¿Se ve? Eso quiero yo. Somos obstinados, pero en relación a lo que Dios dice. Porque amamos lo que Dios dice. Y lo que Dios dice nos hace ser obstinados, pero a favor de Dios. Y esto es la diferencia. Tenemos que aprender a ser obstinados para Dios con nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo va en su corriente. Y créelo, el mundo va hacia el abismo y no lo sabe. No lo sabe porque no aprueban a Dios. No lo aprueban. ¿Sabe por qué no lo aprueban? Porque es una fantasía eso de que un joven ahí metido ahí con unos leones. Una ballena se tragó un profeta. 3 varones ahí metidos ahí en el fuego, un horno de fuego. ¿Quién se va a creer esos cuentos? ¿Quién se los va a creer? Así es el mundo. Si no pueden creer eso. No pueden creer eso. Yo como creyente creo eso, pero eso no es válido. No es válido si no creo mis circunstancias a diaria, porque a veces no es fácil. Ay, yo creo que Daniel pasó eso. Claro, es fácil decirlo. Es fácil decir que crees eso, porque ¿cómo lo prueba uno? Si es tu palabra contra la de uno. ¿Se ve? Pero cuando está la circunstancia, allí es donde tu fe es probada. Allí. Y qué bueno estas circunstancias. Qué bueno las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque así le podemos decir a nuestro Dios, yo hoy todavía creo en ti. Yo hoy todavía creo que tú lo vas a hacer. Yo creo en lo que tú dices, no lo que la circunstancia me muestra, porque es por fe. Es por fe. Yo espero, tú me diste dones, tú me diste el hacer muchas cosas, tú me influencias con tu gracia, con tu favor, pero yo espero la manifestación de Jesucristo. Y esa es la diferencia. Y esa es la diferencia. Y el que sabe cuál es la manifestación de Jesucristo, sabe que no espera cualquier cosa. Porque espera en la manifestación de ese hombre que desde Galilea revolucionó al mundo entero y cambió hasta los tiempos. Hasta los tiempos los revolucionó. Que pasó a ser un antes de él y desde él en hacia adelante. Impresionante todo lo que hizo ese ser. Y es el que nosotros esperamos que se manifieste en nosotros. Porque eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que Él nos enseñó. Y Él dice, el que cree en mí, mayores obras que las que yo hice, Él hará. Y usted dirá, no, eso no es para mí. Cállese, eso lo está diciendo usted. Para mí sí es. Y eso es la diferencia. Porque somos obstinados hacia Él. Esto no lo entiende el incrédulo. Yo me imagino a los incrédulos, Moisés, no te molestes tanto. Ay, sí, Moisés, hicieron un becerrito, lo deshacemos y ya, Moisés, pero no es para tanto. ¿Ah? Y juzgaron más el que Moisés rompió las tablas de la ley. ¿Cómo se le ocurre los religiosos? Porque no entienden que cuando somos incrédulos pecamos contra Dios, porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Es pecado, lo que no proviene de la fe es pecado. En nosotros todo lo que hacemos proviene de nuestra fe. Sencillo. Yo volteo y miro cualquier cosa y yo digo, allí está mi fe. Allí está mi fe. Y Dios obra alrededor de uno por la fe. Y esa es la diferencia. Por eso Él se manifiesta alrededor nuestro.
porque le creemos, porque creemos en lo que Él dice. Se paró para no dormirse. Bueno, es que es así. No podemos estar durmiéndonos. Dice la palabra que no durmamos como los demás que duermen. No, nosotros tenemos que dormir de una manera distinta. ¿Se ve? Nosotros aún en las noches nuestro corazón está despierto, porque Él está allí con nosotros hablándonos. Porque dice Luke que Él nos habla en sueños, en visiones. Nos habla el Señor. Está con nosotros siempre. Dice Asaz, tú siempre estabas conmigo, me tomaste de la mano. Esto es impresionante, porque este hombre entró a la presencia de Dios y entendió lo que era Él con Cristo, porque Él está con nosotros. Y esa es la diferencia. Y es lo que no podemos entender en los tiempos difíciles, que le oramos y nos dice, estoy contigo. Señor, pero si tú estás conmigo, ¿por qué pasa todo esto? En el mundo tendréis aflicción. No deseches el conocimiento. No lo deseches. Porque no entendamos algo, no vamos a desechar lo que Él dice. O sea, no entiendes por qué pasan estas cosas. No les he dado a entender a ustedes ni los tiempos ni cómo van a ser, porque los dejó en su sola potestad. Amén. Pero ustedes sí tienen que saber algo. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán capacidad y todo lo podrán hacer. Nada les será imposible. Impresionante lo que Jesús les decía. ¿Sabes por qué? Porque ellos estuvieron con Él, permanecieron con Él en sus pruebas, estuvieron allí aprendiendo de Él. Jesús los recompensó por su fe. Por su fe Jesús los recompensó. Aún Pedro iba a pasar algo que era extraordinario, iba a ir más allá de su fuerza, y Jesús oró para que no le faltase a Pedro fe. Qué impresionante. Porque la fe es la que nos lleva, hermano. La fe es la que nos lleva. Si la sal se hace insípida, ya no sirve para nada. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos nosotros la sal. ¿Y sabe por qué somos la sal que sala? Porque las obras de nosotros son las de Dios. Créelo, créelo, porque así es. En nosotros las cosas de Dios se cumplen cada día. Dios en nosotros procesa y hace su reino en nosotros. Por eso las personas, aunque no andan con uno, ven y hablan bien de las obras que uno hace. Porque lo que uno hace es extraordinario. Es extraordinario. Los más insensatos dicen, sí son gafos porque hacen eso. Sí son gafos, pierden el tiempo. Los insensatos. Pero el cuerdo dice, no, esto es de admirar, esto es de felicitar. ¿Por qué? Porque viene de Cristo Jesús. ¿Se ve? Y lo de Cristo Jesús es una virtud que hay que admirar, porque viene de Dios. Toda obra buena viene de Dios. Yo cuando veo esa grama, yo cuando veo los colores, yo digo, uy, qué hermoso es Dios. Cuando uno viene por ahí, ve esos paisajes, más en esta tierra, que Venezuela está pasando tiempos muy duros ahorita, pero uno sale y ve la tierra tan hermosa que Dios nos ha dado y uno dice, qué impresionante este Dios, impresionante y glorioso el Dios que tenemos. ¿Cómo no creerle por más? ¿Cómo no creerle? Lo que Él dice no va a ser porque la situación me está diciendo a mí que no parece. No, Señor. Lo que Él dice va a ser porque lo que Él dice es el sí y el amén. Y el detalle está en que sí y amén para mí. Y eso es lo que Dios quiere, más nada. Para Dios hacer, espera nuestra fe. Más nada. Dios nos pide solamente que creamos en Él. Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué cosas haremos? ¿Qué tenemos que practicar para ser salvos, para escapar de lo que viene? Y Jesús le dijo, una sola obra les dio el Padre para que ustedes hagan. Que crean en el que Él ha enviado. Que crean en mí, le decía Jesús. Crean en mí. Hoy yo miro a mi maestro y como que si estuviese escuchándolo allí. Cree en mí. Cree. Mis palabras son espirituales y producen vida en ustedes.
Qué tremendo estar escuchando eso del mismo maestro. Pedro, cuando entendió esto, dice: nosotros no contamos esto como siguiendo cuentos que alguien nos lo dijo, no. Nosotros lo contamos como habiendo visto con nuestros ojos a su majestad, dice Pedro. Impresionante. La majestad de las alturas, diciéndole a ellos: crean en mí. Es lo único que tienen que hacer, más nada. Crean en mí. Uy, yo sé que como creyente lo que he podido hacer delante de Él lo ha hecho mi fe, no mi capacidad, mi fe. No soy aprobado por las obras delante de Dios, ni nunca lo seré. Mi fe me aprueba. Dios me toma por justicia mi fe, así como se la tomó Abraham. Qué tremendo. Y son las cosas que uno tiene que entender. Dios quiere que crezcamos. Es el deseo anheloso de Dios. No sé si es válida la expresión, pero suena bien. El sueño anheloso de Dios. Suena bien. Entonces, ¿por qué? Dios anhela que nosotros le creamos. Dios anhela. Y alguien diría: pero es que no, la Biblia no dice Dios anhela que tú le creas. Con todo lo que dice la palabra, y Él entregó hasta su propia vida, y Él predicaba: crean en mí, creed en Dios, creed también en mí, decía Jesús. Tremendo lo que decía el Señor. Créanme, créanme. Voy y regreso, porque les voy a preparar morada allá, y después volveré y los tomaré a mí mismo, y los llevaré para que donde yo esté, ustedes también estén. Uy, qué glorioso. Pero eso es para el creyente. ¿Qué quiero decirte? A veces nos es más fácil estar creyendo cosas que vienen después, que tenemos que creerlas, que creer el ahora. Tenemos que creer el ahora, el ahora. Hoy estás en situaciones, hoy estás en cosas, y Dios por fe te envía la palabra, por fe, porque la palabra es por fe y para fe, para que la recibas con fe, y Él va a producir más fe en ti para que puedas hacer las cosas que Él ha destinado a que tú hagas, para que Él sea glorificado en medio de esta humanidad. Porque para eso es que Dios nos levanta, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que es Él. Que anunciemos sus virtudes, sus cosas. Este es el deseo de Dios, que le creamos para que veamos su gloria en medio de la humanidad. A veces preferimos, no, es que hay que aceptar la lógica. Y hay personas que viven así. Mira, hay personas que caen delante de Dios porque siempre están en esa hipocresía y agarrando lo más fácil. Pero es que lo más fácil siempre va a estar la opción allí. Escoger lo más difícil es nuestra tarea. Y lo más difícil es creer, hermano. Alguien dirá: lo más fácil es creer. No, lo más difícil es creer. Porque estamos tradicionalmente, naturalmente enseñados a vivir según nuestros sentidos. Lo que sentimos, tanto que la iglesia es un sensualismo, un sentimentalismo. Si siento, Dios está. Si no siento, Dios no está. Si siento hacer esto, es de Dios. Si no siento, no es de Dios. Ay, yo entré allí, sentí algo raro y me fui. No. Ay, si de repente Dios te iba a dar algo y el enemigo empezó a oprimir para hacerte temer y hacerte retroceder, entonces tú retrocedes. ¿Se ve? Porque a veces estamos haciendo lo que el enemigo no quiere que hagamos. Es tremendo. A veces estamos orando y eso le está haciendo daño al reino de las tinieblas. Entonces el diablo va a oprimir para que temamos y dejemos de orar, tengamos miedo. Entonces digamos: a Dios no está porque me pasó esto. No, hermano, Dios te va a dejar que crezcas. Dios te va a dejar que crezca. Porque si el niño tuviera entendimiento, cuando se cae, diría: mi papá es malo porque me dejó caer. No, él llora porque se cayó y te muestra llorando que le dolió como se cayó. Pero es normal que tú lo sueltes para que él aprenda a caminar. ¿Se ve?
Igualmente Dios nos enseña lo espiritual. Ay, ¿por qué permitiste que mi corazón me engañara? ¿Por qué permitiste que un demonio me dijera algo y yo pensara que eras tú? Bueno, para que aprendas a discernir mi voz en medio de muchas voces. ¿Se ve? Para que aprendas a vivir la vida espiritual en medio de vidas carnales. Para que entiendas tu corazón que es perverso y busques a aquel que lo conoce y lo escudriña y lo prueba. ¿Se ve? Él nos enseña. Él nos enseña. Porque ellos fueron los espíritus hechos perfectos, dice la palabra. Los espíritus de los profetas hechos perfectos. ¿Quién los hizo perfectos? El Señor. ¿Cómo nos hace perfectos? Instruyéndonos, enseñándonos, guiándonos. Lo que pasa es que a veces preferimos quedarnos nada más en lo natural. No. Si usted se queda en lo natural, yo le voy a decir algo, lo está diciendo la palabra, usted todavía no es creyente. Quiere ser creyente, tiene que dar el paso a lo sobrenatural. ¿Se ve? El paso a lo que es imposible para nuestra carne, para ver las obras de Dios. ¿Se está viendo? A veces, ¿por qué no los damos? Porque nos da pena, porque no quiero fastidiar mucho, porque es difícil, porque tengo esta circunstancia, hoy no puedo, mañana sí, cuando tenga ganas, hoy la situación está muy difícil y no se puede. No, hermanos, no, Señor. No puede ser así, porque el creyente no ve la gloria de Dios así. Ellos la vieron en tiempo de dificultades. En tiempo de dificultades ellos vieron la gloria de Dios. Cuando uno no puede, Dios puede. Cuando uno no tiene, Dios tiene. Cuando hay desesperanza, Él es la esperanza. Y esa es la diferencia. Eso lo sabemos como creyentes, pero como incrédulos lo ignoramos. Tenemos que ser creyentes, aprender a creerle en todas las circunstancias. Porque a mí me sorprende, porque vienen tantas situaciones adversas a uno el creyente. Eso a mí me sorprende. Pero ¿sabes qué? Me enseña que alguien quiere evitar que yo tome algo. ¿Se ve? Eso me enseña que hay oposición. Hay alguien que me quiere robar algo. ¿Se ve? Hay alguien que no le conviene que yo llegue a algo. Dice Pablo a los romanos, hasta que en breve Satanás sea aplastado debajo de vuestros pies. Lo que más me gusta de esto es que no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Sea aplastado debajo de vuestros pies. La gloria sea para Él siempre. ¿Y quién lo hace? Él, porque Él es el más fuerte. Él ata al hombre fuerte, Él es el más fuerte. Él lo ata, ¿y sabes cuándo lo ata? Cuando tú le crees. Cuando tú le crees. Él adereza mesa para ti en presencia de tus angustiadores. Eso es lo que dice David. Y David aprendió por las circunstancias, hermano. Cuando vemos a David, vemos antes de su reinado y de esos tiempos buenos, vemos en David muchas circunstancias adversas, ¿cierto? ¿Cierto? Circunstancias que enseñaron a David a vivir con Dios. Yo veo situaciones extraordinarias en David. Lo veo pidiéndole a un profeta el efod para él consultar a Dios. ¡Qué tremendo! En vez de decirle al profeta, consulta a Dios, no, le pidió el efod y él consultó a Dios. ¡Qué tremendo David! Porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Tanta era su fe que sabía discernir cuando el espíritu se le había apartado. Y decía, vuelve a mí el gozo de tu salvación. Tu espíritu noble me sustente, Señor. Tremendo David. Sabía discernir porque era un hombre espiritual. Tenemos que preguntarnos si eso es en nuestra vida. Para eso el Espíritu Santo lo escribió. Escucha bien. Para eso el Espíritu Santo lo escribió, para que tú prestes atención a eso y digas, esto tengo que ser yo. Porque se escribió como ejemplo a nosotros. Como ejemplo. O sea, para que yo sepa que así tengo que ser yo. ¿Se ve? Así tengo que ser yo. Yo tengo que alcanzar esas cosas, alcanzarlas. Si yo no lo creo así, bueno, lo estoy diciendo, no soy creyente.
No soy creyente porque fui llamado a creer que estas cosas son para mí. Para eso muere Cristo, para que yo tome lo que es imposible que yo tomara. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, pero ahora en Cristo Jesús alcanzamos la gloria de Dios. En Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, guiados por Él. Por Él. A veces no queremos las circunstancias, dice Lucas 4, que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Vamos a ir allá para ser tentado. Estamos ahí en Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Veamos en Marcos 1, para leerlo explícitamente como te lo acabo de decir aquí. En el 1, en el versículo 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Amén. Vuelve a Lucas 4. El Espíritu lo impulsó. ¿A qué lo impulsó el Espíritu, hermano? Nota que Jesús es el camino, el ejemplo a seguir. Por eso Él decía: el que quiera venir en pos de mí. Jesús decía: el que quiera imitarme, el que quiera ser como yo, el que quiera verme como un ejemplo, ven y sígame, decía Jesús. Vengan, sean como yo, aprendan de mí. En realidad estas eran las expresiones de Jesús. Siempre le decía a sus discípulos que lo imitaran, que lo siguieran. Y acá dice en el versículo 14 que después de que Jesús fue tentado, Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Se está viendo? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. A veces no queremos tentaciones, no queremos pruebas, no queremos circunstancias adversas. Pero es que el poder del Espíritu no viene por sí solo. ¿Se está viendo? La manifestación de Jesús no viene por sí solo. Si yo sincronizo esto con Juan 14, voy a ver una gran verdad que me está enseñando el Espíritu Santo al trazar la palabra. Jesús dice aquí en Juan 14, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Guarda mis palabras, tiene mis mandamientos. ¿En qué momento, me pregunto yo? Que tenemos una Biblia. No, hermano, en el momento de la prueba. Cuando en el momento de la circunstancia adversa yo tengo lo que dice Jesús y yo amo es lo que dice Jesús y yo creo en lo que dice Jesús, Jesús se va a manifestar en mi vida. ¿Se está viendo? Jesús, cuando fue tentado en el desierto, tenía la circunstancia adversa, por eso fue al desierto que lo llevó el Espíritu. Porque en el desierto, la misma palabra lo dice, desierto, un lugar solo, donde no hay nada. Tuvo hambre, tuvo sed, y después que pasó la tentación, los ángeles le servían, o sea, vino todo sobrenaturalmente. ¿Se está viendo? Y esto es una enseñanza para nosotros. Porque después de que nosotros respondamos con fe en medio de la circunstancia, viene lo sobrenatural. Viene lo sobrenatural. Viene lo que no podemos hacer nosotros, la manifestación
de Jesús a nuestras vidas. Por eso dice que después que Él pasó la tentación, el diablo se apartó de Él y Él venía ahora en el poder del Espíritu. Por eso Pablo, sabiendo y viviendo con Jesús todas estas cosas, les decía a los romanos, hasta que en breve Satanás sea aplastado debajo de vuestros pies. Qué tremendo. Pablo sabía que eso era así. Pablo le decía a los filipenses, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, la va a terminar. Él estaba convencido. ¿Por qué? Porque ya él lo había vivido. Ya él lo había vivido. Ciertamente, por eso nosotros a estas palabras le decimos amén. Porque le estamos diciendo, yo lo voy a vivir también. Yo lo voy a vivir, esto es para mí. No es que el pastor impone las manos y suceden cosas, no, yo también quiero hacerlo. Porque esta es la diferencia, hermano. Yo cuando recibí el don de imposición de manos es porque yo lo creí y yo lo quise. ¿Se ve? Yo lo quise. Fue algo que yo vi tan real porque lo viví cuando me lo hicieron, que yo lo quise. Yo soy creyente. ¿Se ve? Y al usted querer, pero no simplemente querer, sino querer y creer, Dios lo hace. Y usted dirá, ay, es fácil creer porque usted vio que eso era una realidad, aunque era sobrenatural. Sí, pero no es creer simplemente de que eso pasó, porque a veces creemos es que el otro lo puede hacer. Por eso vemos los pseudoapóstoles ahorita y esos falsos ungidos. Porque se hacen propaganda a ellos en vez de decirle a las personas, esto es para ti. Jesús quiere que tú camines en esta fe. Enseñar a las personas a vivir por fe, porque era lo que nos enseñaba Jesús. O sea que lo extraordinario es creer que eso es para mí. ¿Se ve? Porque hay gente, no, yo sí creo que Dios hace milagros y hace esas cosas. Ah, claro, cualquiera. Yo creo que, ¿crees que Jesús hizo esos milagros? Amén, aleluya, gloria a Dios. Claro, fácil. Pero ¿por qué no crees lo difícil que tú lo puedes hacer? ¿Ah? ¿Por qué no crees lo difícil? Porque eso es lo difícil. ¿Se ve? Y es lo que Jesús dice. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Y qué bueno. Porque Jesús estaba diciendo, créelo para ti, porque es posible para mí. ¿Se está viendo? Créelo para ti, porque para mí es posible. Y el que cree en mí, mayores cosas que las que yo hago, Él hará. Y viene la expresión que nos determina por qué las hace. Porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Yo lo haré, dijo Jesús. ¿Sabe por qué harás más cosas grandes que yo? Decía Jesús. Porque yo soy el Padre. Porque harás más grandes cosas que Dios, que yo. Porque yo voy otra vez a mi trono. Y desde allá te daré el poder para que lo hagas. Y esa es la diferencia. Es nuestra fe lo que determina que Él haga las cosas en nuestra vida. Pero ¿dónde está nuestra fe? Limitada a ver a otros, pero no creer para nosotros. Por eso es que hay iglesias chucutas. Porque las iglesias cuando crecen y se hacen fuertes es porque hay mucha gente de fe. ¿Se ve? Y hasta el más pequeño de la iglesia está sanando enfermos. Hasta el más nuevo de la iglesia está ahí lleno del Espíritu Santo profetizando y predicando los grandes misterios de Dios. Y esa es la diferencia. Eso es lo que nos diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente de fe, gente que entendieron que la fe es para nosotros los creyentes. La fe nos pertenece y por medio de la fe viene Cristo a nuestras vidas. Viene la gracia que nos salva, Dios influenciándonos y proyectándose en nuestra vida diaria cada día. Cada día, valga la redundancia, diaria cada día. Dios es bueno y es maravilloso. Es así, esto es para nosotros. No podemos vivir vidas contrarias a lo que nos dice la palabra. Tenemos una enseñanza, tenemos un conocimiento. Entonces hagamos lo que Oseas estaba reprendiendo al pueblo porque no hacía. Nosotros hagámoslo. No desechemos el conocimiento de Dios.
Apreciémoslo. Esto lo dijo Jesús, yo lo creo. Esto lo dice Dios, yo lo creo, es para mí, es para mí. No, que hoy no puedo obedecer, sí lo haré. No, que esto es muy difícil, podemos, hermano. No, hermano, es que la circunstancia está muy adversa, Él lo va a hacer. No, es que no hay, hermano, Él proveerá. No, es que se va a morir, Él la va a sanar. ¿Se ve? Allí está la diferencia. Porque hay personas que se debaten siempre en estos pensamientos. Y si no lo hace, bueno, igualmente le vamos a dar gloria. No. Y si no lo haces, cállate la boca, no hables más. ¿Quién no va a hablar mal? Más tú, el que dijiste si no lo haces. Cállate. No hables más tú. Que hablen los que dicen, Él la va a sanar. Amén. Porque eso es lo que hace la iglesia. La iglesia habla palabras de fe. Y son cosas. Usted dirá, hermano, bueno, pero es que Dios siempre tiene que obrar. No, Él lo hará según su voluntad. Lo que yo digo es que en nosotros no hay expresiones de incredulidad, sino expresiones de fe, porque eso es la fe. No es que nosotros somos la declaración positiva. No, yo no hablo así porque yo no creo en la declaración positiva. Declara todo positivo y todo será positivo. No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero sí estoy claro que no somos los que andamos declarando negativo, no. Hablamos de una manera positiva con relación a nuestra fe, a lo que creemos. Y esto es lo diferente. Esto es lo diferente que hay en nosotros, porque somos gente de fe. Y tenemos que estar pendientes de esto. Dios le dijo a su pueblo, ni a la izquierda ni a la derecha. Porque siempre vamos a tener la izquierda o la derecha, porque están esas, no, es que declaración positiva, sí. Está bien, yo no soy de eso, que siempre está, no, que todo positivo y te va a ir bien en todo. Ojo, según sea su voluntad. Pero yo voy a declarar siempre con fe, Él lo va a hacer. Se hará su voluntad, pero mi fe me dice que Él lo va a hacer. Y allí está la diferencia. Esa es la diferencia, nuestra fe. Y vienen los tiempos adversos, ¿sabes para qué? Para que nuestra fe sea aprobada. El diablo los trae porque Dios le permite que los traiga. Y Él lo trae con la finalidad de robar nuestra fe. Pero Dios los permite que vengan con la finalidad de fortalecer nuestra fe. Nosotros escogemos qué creer. O Dios me está destruyendo o Dios me está fortaleciendo. Amén. Nosotros somos los que tenemos la boca para hablar. Job podía decir, Dios me dejó, pero Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job decía, yo no entiendo cuál será el propósito en esto, mira todo lo que me pasó, pero sea el nombre de Dios bendito. Amén. O sea, hay algo bueno de Dios porque Él es bueno. Y esta es la diferencia, Él es bueno. A veces no entendemos. Y cuando vienen los tiempos difíciles es demasiado duro. Es duro los tiempos difíciles. Claro que sí. Pero ahí donde nuestra fe tiene que ser más dura que ese tiempo. Nuestra fe tiene que ser más dura. Nuestra fe es la que nos va a guardar nuestra boca en el tiempo duro. Es nuestra fe la que nos va a sostener allí anclados esperando en Él. Porque los que tendrán nueva fuerza son los que esperan en Él. Es así. Los que esperan en el Señor son los que tendrán nueva fuerza. Él es fiel. Al sea la gloria para siempre. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por este día, Señor. Gracias por habernos permitido congregarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos. Digno eres tú de recibir, Padre, la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, y te damos gracias. Lo hacemos siempre en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.